Increíble. Taxi rodeado por la policía. Lo que se descubrió dentro fue extraordinario y transformador. La noche había caído como un manto oscuro sobre la vibrante ciudad, mientras Javier, un taxista de mediana edad, recorría las calles iluminadas por neones parpadeantes que prometían diversión y escape. Pero su mente no era ajena a la lucha cotidiana. Desde la muerte de su esposa, todo lo que conocía se había vuelto una lucha por la supervivencia. Trabajaba largas horas, y aquellas mismas luces que adornaban las avenidas, brillaban con la desesperanza que sentía al volver a casa sin la compañía de su amada. De repente, la tranquilidad de la noche se vio interrumpida. Un cerco de patrullas policiales rodeó su taxi. Con las luces destellando, una sensación de terror se apoderó de él. En aquel instante, sus pensamientos giraban velozmente, el miedo a perder su trabajo, la angustia de no poder mantener a sus hijos. ¿Qué he hecho?, se preguntaba, sintiendo como su cuerpo adquiría una rigidez incómoda. Los agentes comenzaron a acercarse, y en su interior, un torrente de emociones lo inundó. ¿Por qué lo trataban como un criminal? La desesperación era palpable, más intensa que aquella misión interminable de recabar dinero para llevar comida a su hogar. Mientras los oficiales indagaban nerviosamente en su vehículo, la inquietud de Javier alcanzó un nuevo pico. En un rincón del asiento trasero, algo brilló con un destello inesperado. Sin pensarlo, abrió un pequeño compartimento oculto que nunca había notado antes. Lo que encontró, documentos antiguos y objetos pertenecientes a su abuelo, un revolucionario que había luchado por la justicia, lo hizo tambalear. Al tocar aquellos papeles desgastados, una conexión profunda con su herencia familiar floreció en su pecho. Era un legado olvidado, una historia que había vivido y respirado en el silencio de su familia. El eco de las luchas pasadas lo llamaba. Antes de que pudiera procesar todo, su mente se enfrentó a un dilema moral devastador. ¿Debo seguir el camino que emprendió mi abuelo, cuestionar esta injusticia, arriesgar todo por lo que creo? La sangre latía en sus sienes mientras las impresiones de su abuelo resonaban en su mente. Una parte de él quería gritar, hacer oír su voz en un sistema que lo había reducido a un simple peón, pero al mismo tiempo, la imagen de sus hijos desbordaba su corazón de miedos. Ellos eran su razón de vivir, su salvación ante tanta tristeza. Las respiraciones de los policías se acercaban. Un agente se aproximó a su ventana, el rostro serio y la mirada capaz de perforar su alma. ¿Qué tienes ahí, amigo?, inquirió con desdén. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El dilema entre su seguridad y sus ideales se convertía en un peso insoportable. Su ojo miraba los rostros de sus pequeños, una carga moral que jamás había sentido tan intensamente. ¿Atravesaría la línea por ellos o honraría su historia al desafiar la injusticia? La angustia lo consumía. No puedo arriesgar su futuro, pero tampoco puedo ignorar quién soy. Las dudas lo asfixiaban mientras el oficial se acercaba más. Sin pensarlo, mencionó un nombre escrito en uno de los documentos, un nombre que podría desatar todo un tumulto. Lo había hecho, ese pequeño gesto lo lanzaría al abismo de lo desconocido. ¿Qué consecuencias traería esta elección? La vida de Javier y la de sus hijos estaban a punto de cambiar para siempre. La tensión en el aire era palpable. Javier sintió como su corazón golpeaba con fuerza a medida que el agente se inclinaba más cerca, sus ojos buscando respuestas en los suyos. Las paredes de su mundo comenzaron a cerrar, y el aliento parecía fallarle. Lo que había revelado lo había colocado en un punto de no retorno, donde la elección entre la seguridad de su familia y la lucha por la justicia ya no era ambigua. ¿Qué nombre dijiste?, preguntó el oficial. Aquel hombre de uniforme parecía estar a un paso de desentrañar la verdad. La osadía de Javier, en ese instante, se transformó en una mezcla de terror y determinación. En un instante, se dio cuenta de que llevaban años reprimiendo su historia familiar,
escondiendo la fortaleza necesaria para enfrentarse a un pasado lleno de injusticias. Era un legado que ahora estaba a su alcance, que tenía el poder de cambiar su vida y la de sus hijos. Ezequiel, murmuró, y la palabra resonó en su pecho como un eco ancestral. Aún con el miedo como compañero, la chispa de una nueva realidad lo invadió. La historia de su abuelo no solo consistía en papeles y objetos, contenía un mapa hacia un pasado lleno de aprendizajes y sacrificios que deberían moldear su presente. En ese momento crítico, entendió que el legado que había heredado no era un simple peso, sino una brújula que podía guiarlo hacia la acción. El oficial frunció el ceño y retrocedió un paso, como si la merecida reverberación de aquel nombre lo inquietara. Javier tomó aire profundamente, formulando en su mente un plan. Debía idear su próximo movimiento, no solo para proteger a sus hijos, sino para resignificar su propio ser. ¿Qué significaría para él reivindicar el legado de un revolucionario? En un instante decisivo, un fuego despertó dentro de él, impulsando el deseo de hacer que su sufrimiento fuera significativo. Mientras las luces de la patrulla parpadeaban intensamente a su alrededor, la realidad de sus opciones se desnudaba ante él. Podría seguir con su vida, anclado en el miedo, o podría dar un paso hacia lo desconocido, reclamar su voz y transformar ese instante de opresión en una encrucijada de activismo. La lucha por la justicia podría ser su nuevo camino, una forma de redimir su pasado y forjar un futuro más sólido para sus hijos. Al mirar hacia el espejo retrovisor, vio los rostros de sus pequeños reflejados, inocentes y llenos de esperanza. Comprendió que, aunque el camino sería peligroso, había una fuerza dentro de él que siempre había estado latente y que ahora estaba lista para estallar. Sin embargo, sabía que para avanzar necesitaría aliados, personas que compartieran su visión, compañeros de lucha que lo apoyaran en este viaje transformador. La decisión era clara, pero el camino no lo era tanto. Sabía que la búsqueda de justicia no solo era un acto de valentía, sino también de astucia. Y así, mientras las luces azules danzaban en su taxi, Javier cerró los ojos y se permitió soñar. ¿Cómo podría empezar? ¿A quién podría acercarse para construir su red? El murmullo de la gente interrumpió sus pensamientos. Bien, amigo. Vamos a ver qué más encontramos aquí. La adrenalina recorrió su cuerpo, y una sensación de determinación brotó en su interior. Había llegado el momento de actuar, de transformarse en el hombre que su abuelo habría querido que fuera. Y aunque el miedo era real, una llama nueva ardía en su pecho. La vida de Javier estaba en un punto de inflexión. Mientras su mente comenzaba a trazar estrategias y su corazón latía con fuerza, supo que lo que vendría podría ser su mayor desafío o su mayor revelación. En sus manos tenía la oportunidad de redefinir no solo su destino, sino el de sus hijos. Y así, miró a la gente con una nueva resolución. Estoy listo para lo que venga. Las palabras habían salido de su boca como un compromiso. Un compromiso no solo con su historia familiar, sino con su futuro. Nadie había dicho que la lucha sería fácil, ni siquiera posible, pero había una verdad indiscutible, había comenzado su camino hacia la autodefinición. ¿Y si ese camino lo llevara a descubrir algo mucho más grande sobre su propia fuerza y las sombras del sistema en el que había sobrevivido durante tanto tiempo? La incertidumbre palpaba, pero el fuego dentro de él crecía a una velocidad desbordante. El futuro lo aguardaba, y el abismo de lo desconocido se hacía más tentador con cada segundo que pasaba. Javier sintió el peso del momento mientras sus pensamientos destellaban como fuegos artificiales en su mente. La figura de la gente frente a él se tornó borrosa, todo lo que podía escuchar era el latido ensordecedor de su corazón. Se preguntaba si alguna vez podría ser realmente libre del miedo que había llevado consigo durante años. La revelación de su abuelo, Ezequiel, se convirtió en un imán que lo atraía hacia un destino que nunca había anticipado. Con la adrenalina fluyendo a través de sus venas, tomó una decisión impulsiva.
En lugar de esperar a que el agente hiciera el próximo movimiento, se vio a sí mismo como un hombre capaz de tomar las riendas de su vida. La oscuridad que lo rodeaba en aquel taxi se transformó en una especie de túnel hacia su futuro, un camino al que solo él podía acceder. Esto puede ser el primer paso, pensó, y avanzó un poco su cuerpo, buscando desatar la sensación de impotencia que lo había mantenido atado. Las palabras Ezequiel y justicia encontraban resonancia en su interior, y comprendió que este legado era también un llamado a la acción. Una chispa de ingenio se encendió en su mente. Sabía que debía conectarse con otros, buscar la sabiduría y el apoyo de aquellos que pudieron haber recorrido un camino similar. Su abuelo había sido un símbolo de desafío. ¿Acaso no era hora de que Javier se convirtiera en uno también? Tenía un hombre que era un faro para él, una guía de fuerza que lo empujaba hacia adelante. Con resoluciones más claras, una idea comenzó a formarse: crear una red de conocimiento. Siempre había sido un hombre persuasivo, con la capacidad de escuchar y atrapar a quienes le rodeaban. Esa misma habilidad podría convertirla en su herramienta para construir alianzas. Sara, su vecina, había sido periodista. Tal vez podría abordarla para discutir ideas. Y Pedro, el viejo amigo de su padre, había estado involucrado en causas sociales durante su juventud. Su historia podría ser una fuente de inspiración. Imaginaba sus palabras fluyendo como un río. En su mente, la conversación se desarrollaba en un torrente de energía, cada frase construyendo acerca del legado que había descubierto. Lo que en un momento era solo temor, se transformó en una necesidad urgente de compartir lo que sabía. Su miedo se tornó en motivación. No solo lucharía por su familia, sino que se convertiría en un canal para otros. Al abrir los ojos, ubicaba su mente en la realidad, se dio cuenta que el agente lo observaba con interés. Era como si la intensidad del ambiente hubiera cambiado, tanto en su interior como en el entorno. Su mirada se encontró nuevamente con la del oficial y, en lugar de temerle, sintió una extraña determinación. Javier podría ser el agente de cambio que había deseado ser durante tanto tiempo. Es hora de enfrentar lo que sea que venga, susurró para sí mismo. Esa voz interna se había reforzado. Ahora tenía un plan, y estaba listo para comenzar a descubrir la verdad de aquellos que llevaban el mismo peso. No obstante, un fuerte golpe sonó contra la puerta del taxi, interrumpiendo bruscamente sus pensamientos. Era una demanda que resonaba a través del metal y de su alma. «Sal del vehículo ahora». El eco de aquella orden penetró en su ser. ¿Estaba realmente listo para darle la cara a sus miedos, a los desafíos que se avecinaban? La lucha no había hecho más que comenzar, y el desafío por su propia verdad estaba a punto de materializarse de maneras inesperadas. Mientras el ángulo de la amenaza se intensificaba, Javier sintió que su vida tomaba un nuevo rumbo, uno que no podría evitar. El destino lo aguardaba, y la única opción era seguir adelante. A medida que la incertidumbre envolvía su ser, se preguntó, ¿podría realmente enfrentar lo que se avecinaba, o habría verdaderas sombras en su pasado que no había previsto? La voz del agente resonó con una autoridad severa que atravesaba las paredes del taxi. Javier sintió como su corazón latía con fuerza, mezclando su miedo inicial con un cóctel de determinación. Era el momento de actuar, de dejar atrás la apatía que había definido buena parte de su vida. Con un profundo suspiro, abrió la puerta y se enfrentó a la realidad que lo rodeaba. El aire nocturno era denso, impregnado de tensión. Los focos de los vehículos policiales iluminaban la escena, reflejándose en sus ojos y dejando que el miedo y la emoción se agrandaran en su pecho. Sin embargo, Javier se recordó a sí mismo que había elegido este camino. Cada paso que daba ahora era un intento de deshacerse de las cadenas invisibles que lo habían mantenido cautivo. La policía lo rodeó, pero en lugar de sentirse acorralado, sintió una chispa de desafío encenderse en su interior. A pesar de la situación, sabía que debía mantener la calma. Había escuchado de su abuelo sobre cómo la valentía se forja en la adversidad,
Y en ese instante recordó las historias de resistencia que había escuchado toda su vida. La historia vive en mí, se repitió como un mantra. Detrás de la línea, ordenó un oficial, interrumpiendo sus pensamientos. Javier se encontró parado, el calor de su cuerpo contrastando con el frío acero de la situación. Enfrentar la vida a veces significaba enfrentarse a lo desconocido, zonas de su propia mente que había evitado explorar. Los agentes comenzaron a registrar el taxi, su mirada afilada examinando cada rincón en busca de algo oculto. Mientras los policías se movían con un propósito, Javier sintió que el peso de la carga familiar se convertía en una fuerza. La misión que se había trazado no solo era respecto a su legado familiar, sino también a cómo él sería recordado en el futuro. En medio del caos, recordó su primera conversación con Sara. Sus palabras reverberaban en su mente: historias hay muchas, Javier, pero aquellas que hacemos vivir son las que realmente importan. La oportunidad de contar su propia historia, de reescribir los mitos familiares que habían sido perpetuados, tomaba forma en su mente. Mientras una parte de él ansiaba regresar a la seguridad de su hogar, una parte más poderosa lo empujaba a avanzar. No podía dejar que las circunstancias lo definieran. Entender quién era en el fondo de su ser era crucial. La revolución que había comenzado dentro de él necesitaba ser externalizada. Si su abuelo había luchado contra las sombras del sistema, ¿por qué no él? De repente, la puerta del taxi se abrió y un agente asomó la cabeza, su expresión clara y decidida. ¿Eres Javier García? Al pronunciar su nombre, el agente no solo lo identificó como un individuo, sino como un símbolo que podría convertirse en algo más grande. En esta confrontación, Javier se sintió visto, y esa vulnerabilidad lo empoderó. Sí, soy yo, respondió, sintiendo como las palabras volaban desde su interior con una fuerza renovada. El agente lo miró intensamente, y Javier sintió que la vida comenzaba a vibrar en una nueva dirección. Era hora de que sus decisiones recorrieran un camino que le permitiera ser el artífice de su propio destino. Ven conmigo, dijo el agente, su tono esbozando una mezcla de urgencia y seriedad. ¿Era este el momento decisivo que tanto temía, o la oportunidad que había estado esperando para dar su regreso a la vida? Javier dudó por un instante. Las sombras del pasado seguían acechando, pero era inevitable. La tensión en su pecho creció a medida que su mente reflexionaba sobre qué significaría aceptar esa oferta. Esa decisión podría abrir puertas a realidades que jamás había imaginado, pero también podría ser un paso hacia peligros aún más profundos. Al mirar hacia adelante, podía ver el destino en el horizonte, y supo que el momento de verdad estaba cerca. ¿Dónde lo llevaría este camino nuevo y arriesgado? ¿Podría convertirse en el héroe que siempre había querido ser, o caería bajo el peso de las expectativas familiares? Javier respiró hondo, la adrenalina en su interior luchando contra las dudas que danzaban en su mente. No era solo la posibilidad de un cambio, era la promesa de redimirse, de transformar su identidad debilitada en alguien digno de ser recordado. En su pecho, la decisión de avanzar se empezó a entrelazar con la determinación de descubrir lo que realmente significaba ser Javier García. Al seguir a la gente, notó que el mundo exterior se desvanecía. Caminaba por un pasillo oscuro, las luces parpadeantes revelaban más sombras de las que había anticipado. Mientras avanzaba, recordó los años pasados en su trabajo anodino, donde la rutina lo había mantenido cautivo. La línea entre la seguridad y la desesperación se empezó a difuminar en su mente. Cada paso era una nueva oportunidad para desafiar lo establecido. El agente lo llevó a una sala de interrogatorio simple pero funcional, con una mesa en el centro y sillas de acero que chillaban al moverse. La autoridad del lugar se sintió abrumadora, pero también liberadora. Había algo en esa presente confrontación que lo llenaba de expectativa. Un interrogatorio no solo significaba responder preguntas, era su oportunidad de reivindicarse y ser protagonista de su propia historia. Siéntate, ordenó el agente, cerrando la puerta con un golpe que resonó en la estancia.
necesitamos tu ayuda. Javier se sentó. El frío del metal contra su piel le recordó que debía mantener la calma. ¿Sobre qué?, preguntó, su voz resonando con un matiz de confianza que no había sentido antes. Esa seguridad era un reflejo de su nuevo enfoque, una respuesta a los vientos de cambio que soplaban en su vida. Se ha detectado un tráfico de información dentro de la comisaría, y necesitamos a alguien que nos dé un vistazo desde dentro. Creemos que podría ser la pieza que falta, explicó el agente, sus ojos fijos en los de Javier, como si pudiera ver la fortaleza que se ocultaba detrás de su timidez. Las palabras del agente se adhirieron a su mente como un ancla. Era el momento de elegir, esconderse tras su historia familiar, o lanzarse a la aventura que lo llevaría a enfrentarse no solo a los propios demonios, sino también a enemigos que quizás ni siquiera conocía. Si embarcarse en esta tarea significaba brindar su contribución, entonces lo haría. Al fin y al cabo, ¿no era eso lo que había anhelado siempre? Ser parte de algo más grande que él mismo. Javier sintió el pulso de su pasado chocar con la promesa de su futuro. La mirada que le había dado su abuelo justo antes de fallecer resurgió en su mente. Estaba seguro de que esas historias nunca se contaban solo para ser recordadas. Decidir ser el héroe de su propia narrativa requería sacrificio, pero la posibilidad de escribir un nuevo legado lo emocionaba. Estoy dispuesto a ayudar, dijo finalmente, su voz firme resonando en la habitación. Era un compromiso que lo vinculaba a un destino incierto, pero por primera vez, sentía que estaba tomando el control. El agente asintió, y una leve sonrisa cruzó su rostro. Perfecto. Pero esto será difícil. No solo te enfrentarás a los corruptos, sino también a tu propia verdad. Cada palabra resonaba dentro de Javier como una campana de claridad. Enfrentar su propia verdad significaba confrontar sus miedos y debilidades, y eso podía tener un costo grave. Pero si estaba dispuesto a luchar contra sus sombras, podría emerger fortalecido, no solo para él, sino también para los que habían luchado antes. Con una mezcla de determinación y ansiedad, Javier se preparó para el camino que se extendía ante él, uno que estaba a punto de redefinir su vida de formas inimaginables. La elección estaba hecha. Mientras el silencio en la sala se hacía denso, una idea inquietante cruzó su mente. ¿Y si esta elección lo llevara a descubrir no solo la corrupción criminal, sino también verdades sobre sí mismo que aún no estaba preparado para aceptar? La tensión incrementó al punto de ruptura. El destino aguardaba, y Javier sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Javier salió de la sala de interrogatorios con una mezcla de euforia y temor. El peso de su decisión lo seguía como una sombra. El conocimiento de que su vida iba a cambiar lo envolvía en una burbuja de adrenalina, pero también en una sensación de vulnerabilidad. Se encontró caminando por los pasillos de la comisaría con una nueva mirada. Cada rostro que pasaba era una posibilidad de descubrimiento, cada conversación un hilo del cual tirar. Al llegar a su escritorio, los mismos papeles que antes lo habían agobiado ahora parecían cubiertos de un brillo nuevo. Se sentó en la silla, pero no era una silla anodina, ya no. Era un puesto de mando, su trinchera en la batalla que estaba a punto de librar. Se había comprometido a observar y a buscar información, pero eso significaba que debía estar alerta, escudriñando cada rincón, cada conversación, cada gesto. Decidió comenzar a analizar el entorno. Todo lo aprendido en sus años de trabajo se convirtió en herramientas. La observación se volvió su arte. Las risas casuales en la oficina, los murmullos en la cafetería, incluso la manera en que los compañeros revisaban sus mensajes, todo podía ser una pista. Llevaba mucho tiempo ignorando las dinámicas a su alrededor, pero ahora cada interacción era un posible indicio de la tormenta que se avecinaba. Sin embargo, la idea de enfrentarse a la corrupción desde dentro lo intrigaba y aterraba a partes iguales. Había algo casi latentemente peligroso en el aire. ¿Qué pasaría si dejaba de ser un espectador y se convertía en un blanco? La posibilidad de ser descubierto lo acechó,
pero un nuevo torrente de determinación lo embargó. No podía dar marcha atrás. La transformación que había empezado era más que un deseo, era su responsabilidad. Al día siguiente, despertó sintiéndose diferente. Tomó un café que le supo más fuerte, como si cada sorbo alimentara su resolución. Se dispuso a estudiar la ruta que tomaban sus compañeros hacia el centro de operaciones, un laberinto que podía ofrecerle pistas sobre el tráfico de información que había sido mencionado. Se dio cuenta de que cada pequeño detalle contaba, y que poner atención le permitiría anticipar los movimientos de aquellos que no jugaban limpio. Mientras más indagaba, más creciente era su inconformidad con la rutina que había aceptado por tanto tiempo. Las conversaciones sobre problemas administrativos, los rumores de tratos secretos entre sus colegas comenzaron a manifestarse ante sus ojos como estruendos clarificadores. Su visión se agudizaba, cada palabra no pronunciada escondía un mensaje. Comenzó a tomar notas y a formular teorías en su mente. Una noche, mientras revisaba algunos documentos, encontró un nombre que lo hizo detenerse. Era el de un antiguo colega, uno al que había admirado pero que se había distanciado por el velo de la competencia. Tuvo la sensación de que este colega podría estar atrapado en la maraña de la corrupción, y decidió que debía explorar eso más a fondo. Pero esta nueva investigación requeriría más que solo observación, requeriría audacia. Se le presentó la oportunidad de dirigirse a un bar conocido por ser un punto de encuentro de la información y la discreción. Existía un riesgo significativo en sumergirse en ese entorno, pero las posibilidades de obtener respuestas directas eran demasiado tentadoras para ignorarlas. La noche la haría propicia para todo tipo de revelaciones, y Javier sabía que debía estar preparado. Mientras se preparaba para aquella salida, una sensación de inquietud le recorrió el cuerpo. Ingresar a ese mundo podía desatar no solo verdades sobre la corrupción que había estado buscando, sino también verdades sobre él mismo, sobre sus límites y el precio que estaría dispuesto a pagar. Reflexionó sobre sus deseos más profundos y sus temores más ocultos. La incertidumbre lo empujó a salir, decidido a descubrir no solo el laberinto de la corrupción que lo rodeaba, sino a develar las capas de su propia identidad. Mientras se apartaba de su hogar hacia lo desconocido, una pregunta persistía. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para redimirse? Javier llegó a la puerta del bar con el corazón palpitante. Tenía la claridad de que cada paso a partir de ese momento podría ser decisivo. ¿Descubriría la verdad que estaba buscando o las sombras lo consumirían en el proceso? Se acercó, y la curiosidad se transformó en desafío. Era el momento de enfrentar lo que había estado escondido, incluso de sí mismo. La música del bar vibraba en el aire denso, creando una atmósfera cargada de secretos y promesas incumplidas. Javier cruzó la puerta, sus sentidos alerta, analizando cada rincón. Las luces tenues y las sombras danzantes parecían susurrarle verdades ocultas, mientras buscaba un rincón donde nadie lo viera pero en el que pudiera observarlo todo. Una mesa solitaria en la esquina lo llamó, y se deslizó en ella, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. Él sabía que la disimulación sería clave. Con su celular en la mesa, empezó a tomar notas discretas, siguiendo el vaivén de los rostros que pasaban. Se fijó en una conversación cercana, dos hombres murmullando con intensidad. Su lenguaje corporal era defensivo, sus miradas rápidas y furtivas. Algo importante se estaba cocinando allí. Javier se esforzó por absorber el ambiente, las risas, los murmullos, todo podía contener un indicio. Sin embargo, la tensión que lo había dirigido hasta ese punto lo mantenía en un conflicto interno. ¿Estaba ahí para encontrar la verdad o para buscar una redención que no sabía si merecía? En un momento, una figura familiar apareció en su campo de visión. Era su antiguo colega, Manuel, ese mismo compañero cuyas decisiones había empezado a cuestionar. La angustia y la sorpresa lo hicieron vacilar. ¿Sería el otro peón en el tablero de una partida de corrupción? Tomó un trago de su cerveza,
intentando calmar la vorágine de pensamientos. La imagen de Manuel lo llevó a recordar momentos pasados, las conversaciones sobre ideales, la camaradería construida en base a la ética. Ahora, se cuestionaba si esa imagen había sido solo una ilusión. Decidido, esperó un momento propicio. Cuando la risa de Manuel resonó en medio de la multitud, se acercó al otro hombre que estaba con él, un desconocido al que ya había visto varias veces en la comisaría. Había algo en su postura, un aire de confianza que lo incomodaba. Javier se presentó, intentando desviar las conversaciones hacia temas triviales, mientras guardaba en su mente cada palabra que escuchaba. Pero los gestos y las miradas lo revelaban, había un pacto en ese espacio que le era ajeno. Se escapó un fragmento de la charla sobre un proyecto oscuro, una operación clandestina que, de ser cierta, encendía alarmas en su mente. Las palabras externalización y beneficios resonaban en su cabeza, como ecos de una verdad que había permanecido ajena. La presión de la escena lo apremiaba y, en un impulso repentino, sacó su celular, comenzando a grabar. Lamentablemente, la acción tuvo un precio. Se sintió expuesto, descubierto. Sus manos temblaron mientras el sudor le empapaba la frente. Si eran conscientes de que estaba grabando, no tardarían en hacerle pagar su curiosidad. La adrenalina se apoderó de él nuevamente mientras sopesaba las opciones, volver a la seguridad, o arriesgarlo todo por una verdad que podía amenazar su futuro y sus ideales. Mientras el rostro de Manuel se distorsionaba por la risa y la complicidad, Javier supo que estaba al borde de un abismo. Había llegado el momento de confrontar no solo la corrupción ajena, sino sus propias elecciones y las lealtades que había cultivado. Decidido a no dejar que el miedo dominara, tomó una inhalación profunda. El sonido desquiciante de un golpe en la puerta hizo que su corazón saltara. Una oleada de policías entró, sus rostros serios y determinados como si hubieran estado esperándolos. Todo cambió en un instante. La realidad se torcida menos de un giro de su cabeza, se encontraba en medio de un torbellino. ¿Sería el desenlace de su búsqueda o el inicio de un laberinto aún más oscuro? La incertidumbre lo consumió. Debía elegir, esconderse o enfrentarse a lo que venía. Cada latido era un recordatorio del desafío que había tomado, y su corazón dictaba el camino. A medida que las luces de la policía iluminaban el lugar, Javier se dio cuenta de que nada volvería a ser igual. Pero la pregunta persistía, ¿qué precio iba a pagar por la verdad? ¿Sería lo suficiente para cambiar su vida para siempre? El tumulto de la situación lo sorprendió. Javier sintió que los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. La multitud a su alrededor empezó a separarse, un temor palpable nublando la risa y la música. Se hallaba atrapado entre el deseo de salir corriendo y la necesidad de entender lo que pasaba. En un momento como ese, las decisiones se tornan críticas. Debía actuar con rapidez o esperar a que la tormenta pasara. Inclinándose un poco, Javier se dijo que su mejor opción era permanecer en su lugar, camuflado entre las sombras. Desde su mesa, encontró una perspectiva. En la esquina, los dos hombres que había estado observando se tensaron. La conversación que antes era un murmullo astuto se convirtió en un silencio pesado, acompañada de miradas furtivas hacia la entrada. Aquellos hombres no estaban allí simplemente para disfrutar de un trago. Algo más estaba en juego, y él se había topado con un secreto que podría desatar una serie de repercusiones. Sin embargo, Javier no solo era un espectador. En medio del caos, la chispa de la determinación surgió en su pecho. La verdad lo había llevado hasta allí, y no podía permitirse retroceder. ¿Acaso el fracaso y el miedo podían ser su legado? No. Quería ser un constructor de cambios, un faro de luz en un mundo repleto de sombras. Al observar a los oficiales en acción, recordó lo que significaba ser parte de la ley. La ética, la responsabilidad y la integridad siempre habían guiado su camino,
pero ahora parecía que se habían diluido en la neblina de la corrupción. La revelación de que Manuel podría ser un cómplice lo había llevado al borde de un abismo de traiciones. Pero era hora de dejar de cuestionar. Necesitaba enfocarse. Mientras los agentes comenzaron a interrogar a diferentes personas en el bar, Javier elaboró un plan mental. Sin un segundo que perder, decidió que su mejor estrategia sería acercarse a Manuel. Quizás podría sacarle información, confrontarlo de manera directa. La idea le dio claridad, pero también un nudo en el estómago. La lealtad que alguna vez lo unió a Manuel se había convertido en una espada de doble filo. Haciendo acopio de valor, se levantó de su asiento y se acercó. Observó cómo Manuel estrechaba la mano de uno de los oficiales, sonriendo con una falsa calidez que le producía escalofríos. Javier interpretó cada gesto, cada palabra. Se acercó lo suficiente para escuchar. Así es como hacemos negocios, decía Manuel, desciendo la confianza de Javier en hilos invisibles. No hay nada personal, eso se entiende, ¿verdad? La cordialidad de su voz contrastaba agudamente con el horror que se formaba en la mente de Javier. En ese momento, la elección fue clara. ¿Renunciaría a su búsqueda por un camino más fácil, el de la conformidad? ¿O lucharía por las verdades que había descubierto, apelando a la integridad que una vez defendió? Un grito interrumpió sus pensamientos. Un hombre que intentaba escapar fue apresado por los agentes. La escena se tornó cada vez más violenta, los murmullos en la habitación transformándose en gritos. Javier braceó entre la agitación hasta encontrarse frente a Manuel, su amigo, antes compañero. Manuel, tenemos que hablar, dijo, negando la posibilidad de que él también estuviese inmerso en ese sistema perverso. La incredulidad dominaba el aire entre los dos, pero el tiempo apremiaba. La policía llevaba a cabo su trabajo, el reloj hacía tic-tac, y la presión crecía. Con una mirada de desafío, Manuel le respondió, no deberías estar aquí, amigo. No entiendes lo que está en juego. Un nuevo dilema se dibujó ante la mente de Javier, ¿sería capaz de persuadirlo, de devolverlo a la luz, o estaba ya demasiado implicado en lo oscuro para volver atrás? La conversación, cada palabra cargada de significado, se tornó en el campo de batalla de su futuro. ¿Lograría Javier recuperar la verdad que se le escapaba entre los dedos o se vería atrapado por el enredo de decisiones de su propio pasado? La verdad esperaba en las sombras, y él iba a tener que enfrentarse a ella. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, un estruendo resonó en la puerta. Un nuevo actor en esta turbia trama había entrado en escena, dejando a Javier con la sensación de que lo peor estaba por llegar. ¿Quién era y qué más revelaría aquel encuentro? Mientras la puerta se abría con un golpe ensordecedor, Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. En su mente, los pensamientos se agitaban como una tormenta desatada. Al tiempo que la figura se perfilaba en el umbral, la incertidumbre aumentaba. La vida de Javier había dado un giro inesperado, y con cada segundo que pasaba, el círculo de decisiones lo ahogaba más. A medida que el nuevo individuo entraba, sus ojos se encontraron brevemente. Era un hombre alto, con un porte que emanaba poder y confianza. Llevaba una chaqueta negra de cuero que parecían absorber la luz del lugar. Cada paso que daba resonaba como un tambor haciendo eco en la sala. Javier percibió que no era un simple observador, su presencia era la representación palpable de una narrativa aún no revelada. Tan pronto como el hombre cruzó la umbral, la energía de la habitación cambió. Los murmullos de la multitud se hicieron más intensos, como si una ola rompedora se preparara para arrasar todo a su paso. Javier, apretando los dientes, sintió la urgencia de comprender. Reuniendo el coraje que había empezado a habitar en él, decidió seguir de cerca a aquel hombre. Con cada paso, Javier se preguntaba qué estaba ocultando ese extraño. La conversación con Manuel había dejado un gusto amargo en su boca, una desconfianza que lo empujaba a explorar más allá de lo evidente.
Había llegado un momento en el que las sombras se alzaban, y él no podía permitirse ignorar lo inminente. Al ver cómo el hombre se acercaba a Manuel, el ajetreo a su alrededor se desvaneció. No obstante, resignarse al silencio no era una opción. Javier, atento a la interacción, pudo escuchar fragmentos de una conversación que le congeló la sangre. Todo está en su lugar, pero no podemos permitir que lo descubran, decía el extraño con una voz serena pero ominosa. La tensión entre los dos hombres era palpable, la lealtad se desgastaba, las preguntas se acumulaban en la mente de Javier. La adrenalina lo llevó a dar un paso adelante, determinando que no podría quedarse en la sombra de sus propios temores. Había una oportunidad de revelación y no podía dejarla escapar. Consciente de su propio camino, la lucha interna en su pecho se tornó clara. En ese instante, comprendió que no solo buscaba la verdad sobre Manuel y el extraño, sino también la verdad sobre sí mismo. ¿Qué es lo que tienen que ocultar?, interpeló Javier, sintiendo como si el patio de la verdad lo rodeara. Las miradas se volvían hacia él, todo el tumulto del bar se apagó como un clic. El acto de confrontación lo iluminó, la identificación se transformó en decisión. Manuel le lanzó una mirada horrorizada, mientras el nuevo ingreso sonrió de forma enigmática, como si un juego de ajedrez se estuviera desplegando en aquel preciso instante. No deberías estar aquí, insinuó Manuel, pero Javier percibió que la palabra estaba cargada de miedo y preocupación. Bajo la presión de la mirada de todos, Javier se sintió más fuerte, como si un nuevo tipo de fuego lo atravesara. Estaba preparado para enfrentar a su amigo, y quizás a aquel extraño que parecía tener la clave del enigma latente sobre aquel oscuro secreto. Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas, le respondió, buscando reforzar su posición. La autoafirmación creció en su interior. Javier no era solo un espectador ya, se había convertido en protagonista de su propia narrativa. El estruendo que antes había resonado en su interior, ahora vibraba con fuerza en su voz. No solo se trataba de Manuel o del hombre de la chaqueta negra, era un enfrentamiento contra el miedo que siempre había titubeado en su vida. Con un giro inesperado, el hombre de la chaqueta negra se acercó, dejando claro que su partida no era casual, sino estratégica. Si quieres saber la verdad, debes estar listo para lo que vendrá, advirtió, dejando la intriga como un eco en la atmósfera. Javier sintió que la balanza de su vida se inclinaba hacia un precipicio. La revelación estaba cada vez más cerca, pero las preguntas seguían acumulándose. ¿Qué estaba dispuesto a arriesgar para conocer la verdad sobre su amigo y ese oscuro secreto? Pronto, en su búsqueda de justicia personal, tendría que decidir si el valor era suficiente para enfrentar lo que le aguardaba. Sintió que algo lo impulsaba, una fuerza que le decía que el momento de la verdad había llegado. La decisión de avanzar para descubrir finalmente qué significaba todo eso lo llevaría a un lugar más allá de su zona de confort. La verdad lo esperaba, y Javier estaba listo para alcanzarla, aunque el resultado lo condujera a una confrontación inesperada. Javier se encontraba en un punto culminante de su vida, un cruce de caminos que demandaba su valor más que nunca. Sus decisiones lo llevaron a vivir experiencias que desdibujaron las líneas de su pasado. Había dejado atrás la sombra de la desesperación, parándose firme frente a la adversidad, una transformación tangible. El bar, originalmente un refugio de dudas, se había convertido en la sede de su determinación. La revelación que había seguido con fervor lo llevó a desafiar la corrupción que vio no solo como un sistema opresor, sino también como un reflejo de su propia lucha interna. Al enfrentar su verdad, Javier se había convertido en el héroe que siempre había deseado ser. La tensión en la sala era palpable. La imagen de Manuel, su antiguo compañero, ahora distorsionaba la camaradería de antaño. Con el hombre de la chaqueta negra a su lado, estaban al borde de un abismo. Sin embargo, la comprensión de su legado familiar, el peso de Ezequiel, lo había empoderado. La historia de resistencia que había heredado era como un faro, iluminando los senderos que una vez parecieron inalcanzables. ¿Qué están ocultando?
repitió Javier, esta vez con voz más firme, un eco de su determinación renovada. El hombre de la chaqueta se giró abruptamente, sus ojos oscuros escrutando a Javier como si intentara leer en su alma. La verdad es un camino peligroso, amigo. Está lleno de sorpresas. ¿Estás listo para el precio que debes pagar? Con una mezcla de nerviosismo y resolución, Javier asintió, sintiendo que la decisión que tomara en ese instante no solo afectaría su vida, sino también la de sus hijos. Era un desafío que lo empoderaría. Comprendió que, aunque la vida de un taxista había sido su realidad, el activismo por la justicia social estaba destinado a ser su nuevo anhelo. Con cada palabra que intercambiaban, la atmósfera se volvía más intensa. Si el silencio nos rodea, entonces somos cómplices de esta corrupción, dijo Javier, mirando a Manuel, dándole a entender que había tomado una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. La lealtad que una vez compartieron no podía prevalecer sobre la verdad. Manuel, un reflejo de duda y traición, vaciló. Javier sintió que la lucha por la vindicación personal se fortalecía con cada latido. Sé que tienes información, Manuel. Juntos podemos confrontar esto. Si te mantienes en la sombra, solo alimentaremos a estos monstruos que devastan nuestro entorno. La confrontación entre amigos, aunque tensa, era necesaria. Era el momento de mostrar que su pasado no definiría su futuro. En sus palabras cargadas de significado, había un llamado a la acción, un deseo de cambiar la narrativa que había marcado su vida. No me iré sin que se haga justicia, aseguró, con un fuego interior ardiendo cada vez más fuerte. Allí, en medio de la confusión, sintió el apoyo de su tribu interior, la esencia de Ezequiel sería su guía. Las lecciones aprendidas comenzaron a cobrar vida. Confrontar lo que una vez pareció insuperable ahora era un compromiso. Las luces parpadeantes del bar parecieron descongelar el tiempo, como si el universo le asignara una nueva misión. Con cada palabra que atravesaba la tensión, Javier sintió como un hilo de valentía se tejía entre la incertidumbre y la esperanza. El hombre de la chaqueta negra asintió, como evaluando una posible alianza. Tu osadía es admirable, Javier. Pero la verdad puede doler, dijo con una mirada incisiva. Duele más vivir en la mentira, respondió Javier, con la certeza de que su viaje personal era tanto una reclamación de su historia como un acto de valentía. No puedo quedarme en la sombra cualquier día más. En ese instante, la verdad lo abrazó como un manto, y con cada palabra, sentía el peso de su herencia. La atmósfera cambió de inmediato. El temor que antes lo había dominado se disolvió, reemplazado por una claridad reveladora. He decidido actuar, y les invito a decidir también. La voz de Javier resonó por encima de los murales de murmullos. La pálida luz del bar fue su testigo. Con cada gesto, el legado de su abuelo se encarnó en sus acciones. En un instante, transformó el miedo en un poderoso motor de cambio. Ya no se encontraba solo. La promesa de justicia familiar había sido renovada. La última confrontación se aceleraba, y al encarar a Manuel y al hombre de la chaqueta, Javier lanzó su último desafío. La corrupción no se detendrá hasta que nosotros lo hagamos. Cuando el silencio envolvió el lugar, una sensación palpable de cambio se deslizó en el aire. Javier, una figura renovada, se enfrentaba al desafío que había buscado. Era un nuevo hombre en busca de la verdad, y esta vez, se sentía preparado para negociar el futuro que deseaba. Con firme determinación, recordó lo que era esencial. No se trataba solo de justicia, sino de construir un legado diferente para sus hijos. La evolución de Javier no solo marcaba el cierre de un capítulo oscuro, sino el inicio de otro donde la verdad brillaba. Con cada latido, cada palabra, abrazó el cambio que había deseado tanto tiempo. Aunque la incertidumbre acechaba, el poder de su historia familiar se convirtió en la llama que iluminaba su camino. La lucha apenas comenzaba, pero esta vez,
Javier sabía que estaba listo para enfrentarse no solo al mundo externo, sino también a su propia oscuridad. En el silencio del bar, encontró su voz: estoy aquí para hacer frente a lo que venga. La decisión estaba tomada y el primer paso hacia el cambio había sido dado. Como un símbolo de resistencia, Javier emergió decidido y empoderado, abrazando la herencia de su abuelo mientras esbozaba un futuro lleno de posibilidades. Había reclamado su identidad. La historia de Javier recién comenzaba. Ahora, más que nunca, la verdad era su máxima. Si estás listo para vivir tu propia transformación y no te quieres perder historias como esta, necesitas suscribirte ahora a este canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y no olvides comentar tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más.